Hola a todos, les habla Club del sistema Glitch, creo que se dice así, y hoy queremos hablar un poco de trastornos disociativos. Soy mala para las intros, adelante. Queríamos, ya que hemos estado hablando un poco de nosotros, lo que nos sucede, lo que nos ha pasado, pues ahondar un poco en los que son los trastornos disociativos. En este video trataremos de hacer una explicación general de ellos para poder ahondar ya en cada uno de ellos, que no solo uno. El trastorno de identidad disociativo es, digamos así, uno de los más emblemáticos, pero hay más, hay varios. Entonces queríamos hablar un poco de ellos. Y para iniciar, pues queremos iniciar hablando el concepto que usa el DSM-5, que es el manual de psiquiatría que usamos bastante, al cual nos gusta remitirnos para tener un poco de base sobre lo que hablamos. No nos gusta y nos parece irresponsable hablar hacia el aire, entonces nos gusta leer acerca de lo que vamos a hablar y en este caso usamos el DSM-5. El DSM-5 dice que los trastornos disociativos se caracterizan por la interrupción o discontinuidad de la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal o el control motor y el comportamiento. Los síntomas disociativos pueden alterar posiblemente todas las áreas del funcionamiento psicológico. Detengámonos un poco aquí. Tenemos que iniciar hablando de que la disociación es, como decía el texto, es una discontinuidad o una interrupción. Un cese de algo no quiere decir que no se vuelva a reanudar, por eso es una interrupción. Se puede parar, se puede continuar después. ¿Y de qué se interrumpe? La integración, lo que me pasa. Pudiéramos hacer un ejemplo básico de qué es la integración, como para definirla. La integración, pudiéramos decir qué es lo que me pasa. Un ejemplo, estoy en la calle, fui a un centro comercial, compré algo, hice algo, todo ese tipo de cosas que yo asimilo hacia mí, que yo integro. Esto me pasó, esto me sucedió. Podríamos hacer un ejemplo ahorita. Estás en tu casa sentado o no sé, en un lugar público, tomando algo, viendo un video, asocias lo que está pasando y la integración es algo continuo, algo que mantiene pasando todo el tiempo inconscientemente. Asimilo que las cosas que me suceden están pasando, no es algo que le suceda a alguien más, es algo que me sucede. Se interrumpe también lo que es la conciencia, la idea, el conocimiento que tengo sobre mí mismo. Se interrumpe la memoria, la historia que tengo almacenada en mi cabeza se interrumpe, hay un corte. La identidad propia y subjetiva, esto es importante, más que todo para lo que vamos a hablar después. El sentido que nos damos a nosotros mismos, lo que me hace diferente a los demás, se interrumpe. E incluso las cosas que no soy tan consciente, que son más emocionales, pero que igual me hacen diferente. Hablando de nosotros, Johan puede ser un poco más folclórico, más alegre, más risueño. Él mismo se define como alguien que tiene un humor muy infantil. En mi caso no soy tan así, puedo ser más sosegada, más callada. Digamos que entre él y yo, a pesar de que debería haber una continuidad una continuidad en las integraciones de las cosas en la identidad de nosotros, hay un problema, hay un corte que nos diferencia. Poder ser, por ejemplo, un alter adulto y un alter niño. El alter adulto tiene ciertas facultades, integra las cosas de cierta manera, el niño no. El alter niño es un poquito más atrasado a lo que hace el alter adulto. Eso pudiera ser una interrupción en la identidad propia. Y el niño se ve como niño, piensa como niño. En el caso de Ru, por ejemplo, con novia nos pasa que le tenemos que decir que cuando está Ru, el romance pasa a un segundo plano, ya que Ru no piensa en el romance, no piensa en eso porque es una niña. Su identidad es como niña, piensa como una niña en su edad. También dice que una interrupción de las emociones, la forma de sentir más que todo.
Es uno de los puntos claves en los que a veces nos basamos cuando hablamos en la terapia, en cómo sentimos las cosas. Ante un mismo suceso hay diferentes reacciones. No es lo mismo la reacción mía a la de Victoria, a la de Scarlett. Hay una interrupción en la percepción, la forma de ver las cosas. Suceden cosas en las que algunos de nosotros decimos no es para tanto y otros dicen me quiero morir, esto es demasiado. La identidad corporal, cómo se siente el cuerpo. Algunos no sienten el cuerpo como propio. Scarlett es una de las que se refiere al cuerpo como no mi cuerpo, sino el cuerpo. Una interrupción, el control motor y el comportamiento, la misma forma de hablar. Es algo que identifica a los Alteres y que es una disociación. Y estos síntomas afectan y alteran las diferentes áreas de funcionamiento. La disociación afecta, que es lo que mucha gente no piensa. Mucha gente la ha escuchado como que, tal vez en broma o por ignorancia, decir que chévere sería dos personalidades y una más. Y no es tan sencillo. Afecta la vida, afecta las relaciones. Y los síntomas disociativos, dice el DSM-5, pueden ser experimentados básicamente de dos formas: como intrusiones espontáneas de la conciencia y el comportamiento que se acompañan de una pérdida de continuidad de la experiencia subjetiva. Estos son como síntomas positivos, disociativos positivos, como la fragmentación de la identidad, la despersonalización, la realización. O incapacidad de acceder a la información o de controlar funciones mentales que normalmente son fácilmente accesibles. Síntomas disociativos negativos como la amnesia. Pudiéramos dividirlos en dos para ser más claros: positivos y negativos. Los síntomas disociativos positivos son los que agregan, los negativos son los que quitan. No es precisamente bueno o malo alguno de los dos, sino que en los positivos se aumenta algo, como por ejemplo id alters, voces, alucinaciones, despersonalización, desrealización, sentir que yo no soy yo, sentir que mi entorno es irreal. Son cosas que se agrega y que el ser que la disociación agrega. Por eso se llama positivos, porque agregan. Y los negativos son los que quitan, como la amnesia, por ejemplo. Es un claro ejemplo y de los más fuertes ejemplos de un síntoma disociativo que resta, que quita, y de los más comunes, digámoslo así, ya que uno de los criterios diagnósticos para lo que es el TID al menos es amnesia. La amnesia está dentro de eso. Por ejemplo, ha sucedido casos donde Johan ha estado en el trabajo y cuando se despierta, digámoslo así, o como cuando vuelve en sí, son las 3 de la tarde y él dice, pero ¿cómo? Si hace unos segundos eran las 11 de la mañana y él no recuerda nada de lo que pasó de allí a allí. Quiere decir que alguien más tomó. A veces he sido yo y no me he dado cuenta que él se ha desconectado. Aunque nos pasa poco, digamos que antes nos pasaba más, a veces suele pasar. Los trastornos disociativos están muy relacionados al trauma. Y por eso en el DSM-5 se lo ubica junto a los trastornos relacionados de trauma, como lo que es el trastorno de estrés postraumático, otros son estrés agudo, si no estoy mal. Se lo ubica mucho en ese entorno porque están muy relacionados, ya que trastornos como el trastorno de identidad disociativo, de amnesia disociativa y otros que queremos hablar acerca de ellos, están muy ligados al trauma. Nace mucho de traumas, de eventos estresantes. Entonces, ¿qué más digo? Intento no ser muy extendida, pero también quiero dejar todo claro. Entonces no sé si ya debo terminar el video o más rato. Damn it. Creo que no tengo nada más para decir acerca de esto. Tratamos de hacer algo breve e entendible,
Hay mucha gente que nos ve, que nos conocen, pero que no conocen nada del tema. Hay otros que ya conocen del tema, pero pudiéramos ayudarles a aclarar tal vez algunas dudas. Así que tratamos de hacer esto que no sea tan largo, aunque es casi imposible en estos temas. Estos temas tienen mucha tela que cortar y tratamos de no meter tanto nuestra experiencia, queremos hacer en otros videos, pero usamos ejemplos nuestros para ilustrar los temas. Así que pues esto fue lo de trastornos disociativos. Denle like, comenten. Johan es más hábil para este tipo de cosas. Me trabo un poco. Yo soy Clo. Esto fue Glitch y que tengan una linda noche o el día que quieran tener. Adiós.